Convocamos a los dioses. Convocamos a los dioses, señoras y señores, porque los alfajores de los dioses son los más ricos. Recordá que en Dulce María vas a encontrar los alfajores de pistacho de los dioses. La nueva versión, sí señor. Nueva Excelente versión. calidad. Andá por favor a Dulce María, acá frente a la Plaza Independencia en Rodríguez. Correcto, Rodríguez al 400. Tenés todo un stand, una plataforma con alfajores los dioses. Y en el medio, ¿quiénes están? ¿Quién? Los de pistacho. Okay. Con ese colorido particular. Exactamente. ¿Probó, doctor, los alfajores de pistacho? Sí, por supuesto. ¿Los ha probado? Sí, sí. Alfajores de pistacho con un toque de Nutella, un corazón de Nutella en el centro. Exactamente. No, te querés morir. Alfajores los dioses, los podés pedir en @alfajores los dioses, Instagram, o directamente te vas aquí frente a la plaza Dulce María y decís, vengo a buscar de parte de la gente de Tandil Despierta, vengo a buscar el famoso alfajor de pistacho de los dioses. Muy bien. Doctor Pablo Acosta, muy feliz día. ¿Cómo anda usted? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Creo que esto yo ya se lo pregunté, está en todo, sí. Qué grande. Mira, vienen a convidarnos alfajores los dioses. Pero qué bien. Gracias. Muy bien. Tome uno, por favor, Por mi día. y lo vamos pasando. Claro, Por exactamente. supuesto, vamos Está en todo, a quedar bien con alguien. Bien, Muy bien. como corresponde. Perfecto. Yo dejo el blanco Perfecto. para que no haya Para mí discriminación. otro de los morochos. Perfecto. Muy amable, muchas gracias. Alfajores los dioses. ¿Cómo arrancó la vocación, digamos, o desde cuándo arrancó la vocación por la abogacía, doctor? Qué buena pregunta, Claudio. Es una pregunta muy No se me hubiese disparadora. ocurrido. básica. No, pues usted iba por lo técnico. Siempre, Claro. siempre, cotidianamente. No, en realidad desde pequeño siempre tuve interés por el derecho y siempre tengo que resaltar y agradecer a mi padre, porque él fue el que forjó de alguna manera que estudiara. De esa generación de padres que se preocupaban mucho para que sus hijos estudiaran. Sí, claro. Así que va de suyo el agradecimiento. Pero empezó ahí y bueno, siempre tuve vocación por estas cuestiones relacionadas con los aspectos legales, la defensa de intereses, siempre me motivó. ¿De chico te ponían mal las injusticias entre pares? ¿O no tuvo que ver eso? Tal vez puede ser, pero siempre me gustó equilibrarlas, mediarlas. Sí, sí. Ah, sí. mediar. Sí, tengo más que nada perfil por ese lado. Mirá vos. Sí. Si bien no ejerzo la mediación en forma activa, siempre me gustó componer los intereses de las partes. Siempre hubo alguna situación así específica, pero viene de ahí, viene de antaño. Qué Viene de lindo. antaño. ¿Por dónde fue justamente la formación? ¿Por dónde fue la formación? Y bueno, en realidad mis orígenes no son como abogado, sino como martillero público. Claro. Yo comencé como martillero y corredor público, pero ya había estudiado en la facultad, había hecho media carrera y bueno, por razones personales tuve que dejarlo un tiempo y bueno, me dediqué al ejercicio de la profesión, de esa actividad y que está muy relacionada y muy emparentada con el derecho, muy emparentada. Hay mucho derecho. Especialmente cuando te dedicas a lo que es la actividad judicial, los remates judiciales. Y bueno, ahí conocí en demasía lo que es la trastienda. Así que bueno, me sirvió también de base como para forjar experiencia y en el momento que comencé a ejercer la profesión es como que no noté el cambio ni la evolución porque en definitiva ya tenía mi clientela Claro. que siempre me acompañó, que eso no es menor, Sí. no es menor. Y esta disciplina tan específica, ¿no? Que vos hacés de la abogacía, pero en particular todo lo que tiene que ver con lo inmobiliario, que lo acabas de decir, venía de esa cuestión del ser martillero. ¿Cómo te fuiste vinculando? En el mundo martillero ya estabas, pero digamos, se agrega la abogacía. ¿Cómo se fueron vinculando los dos sectores? Porque no había, por lo menos en Tandil, abogados que se hayan especializado. No hay muchos que se especialicen Acá en eso. Que tenga conocimiento no, en la ciudad no y en las ciudades grandes pocos. Pocos porque es una actividad que si bien parece digamos, conocida, la especialización es un tema muy particular. Y en realidad se fue emparentando más que nada por curiosidad. Esa nota de curiosidad por ir aprendiendo cada día más y hacerlo más abarcativo. Y en este ámbito de especialización son pocas las facultades que la enseñan. En Capital algunas, y especialmente donde yo estudié, en la provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral. Ahí Ahí me especialicé. Ahí está la especialización. Sí, que es la especialización en Derecho Inmobiliario, Notarial y Registral. Correcto. Sí.
de ahí surgen los antecedentes de nuestra Constitución argentina, las bases. Claro. Hoy conmemoramos las bases y bueno, en homenaje a Juan Bautista Alberdi. Que tuvo nació mucho que justamente ver. un día Sí, como el sí. de hoy. Conocí esa biblioteca, muchas veces me cargan y me dicen que nunca una biblioteca, esa vieja frase. Que Claro, se comenta. exactamente. Y conocí la biblioteca de la facultad y realmente llena, motivada de historia. Está la Constitución original, la de 1853, y libros, colecciones impecables, inmaculadas, que realmente vale la pena conocer. Quien vaya a Santa Fe tiene que conocerlo. Qué lindo, ¿eh? Sí, sí, para que le interese, por supuesto. Y tiene muchos vericuetos, perdón la pregunta, tiene muchos vericuetos, a ver, la parte jurídica de todo lo que es la cuestión inmobiliaria. ¿Y Bueno, qué pasa, perdón, y te sumo, y qué a ver. pasa, viste, que cada caso tiene su biblioteca a favor y en contra? ¿Qué pasa con estas cuestiones? ¿Qué pasa con los blancos, con los negros y con los grises, grises. Los que uno matices. puede llegar a encontrar? Bueno, hay de todo. Siempre hablamos de lo mismo y siempre surge esa pregunta. En realidad, nosotros venimos acostumbrados a un derecho bastante estático. Ajá. Allá por los años 1871, si mal no recuerdo, comenzó la vigencia del Código Civil, Código de Vélez Arfe. 1871, una obra impecable, y más para la época. Claro. No había chat GPT ni nada en esa época. Y realmente tuvo una vigencia hasta el año 2015. Ahora se están conmemorando los 10 años de la vigencia del Código Civil y Comercial. Y durante todos esos años nosotros tuvimos un derecho muy estático y en cuestiones de derecho inmobiliario, que es lo que, bueno, en lo que más buceo, ¿no? Ujú. Lo que pasaba era que estaba ligado estrictamente a los derechos reales y ahí terminaba todo. Derechos reales, que es una materia específica de la profesión. Pero a partir de la vigencia del Código Civil, la cosa cambió mucho, significativamente, y lo ha tornado al derecho muy dinámico. No solo en lo que es el aspecto de la rama del derecho inmobiliario, sino en otras ramas. En el derecho de familia, fue transversal, en el derecho de las sucesiones, por la complejidad que tenemos. Sí, sí, sí. Antes la familia era mamá y papá y los 3 hijos, fallecían los padres, y la sucesión con los herederos forzosos era muy simple. Hoy Ha cambiado no, el esquema. no. Hay divorcio de divorcio, hijos con otros matrimonios, y bueno, está bien, es una cuestión naturalizada, normal para estas épocas, pero que ha motivado una complejidad y aristas muy diferentes. Claro. Sí, Eso sí. que el derecho dejara de ser tan estático, evidentemente obliga a los profesionales a una actualización constante, ¿no? Permanente, Rodolfo, sí, permanente. Siempre digo que aquel que no estudia, cada día es menos abogado. Mirá qué dato ese. Sí, no es una frase mía, no es una frase mía, por supuesto, pero siempre la tengo presente y la tomo como mía en el sentido de que si no estudias... Coincidís, digamos, compartís mucho eso. Sí, hoy se requiere constante capacitación. Si no, quedás afuera del mercado, que es lo que muchas veces comentamos con las nuevas generaciones, con los alumnos. Es un tema y con los colegas también. Sí, Sí. claro. Estamos con el doctor Pablo Acosta, hoy es el Día del Abogado, es un abogado especialista en cuestiones relacionadas con lo inmobiliario. En el Día del Abogado, un saludo cordial para el doctor Pablo Acosta de parte de la familia Silva, dicen por acá, doctor. Mirá Muchas vos. gracias. bien. Un saludo muy grande a la familia. Sí. Doctor, Muchísimas gracias. ¿y cómo está el movimiento en Tandil respecto a cuestiones inmobiliarias? Se sabe que Tandil es un lugar de mucha construcción, que inclusive ni siquiera, la pandemia ha detenido esa cuestión, ha bajado obviamente, pero ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista inmobiliario y esos vaivenes que por ahí se dan en otros lados y acá no tanto? No, es un fenómeno digno de estudiar, ni hablar. Es una ciudad en pujante progreso, un fenómeno aislado, ostensible, se ve. En cada cuadra que nosotros caminamos, a mí me gusta caminar mucho. Cada cuadra que camino me encuentro con una obra nueva, una construcción nueva. Y generalmente las construcciones no son construcciones simples, sino edificios importantes. Sí, algunos de mucha categoría. Muchas. Y bueno, Tandil, sin lugar a dudas, hoy por hoy está enfocado por todo el país como uno de los lugares más pujantes. Habíamos hablado el otro día de que inclusive se llegó a plantear este fenómeno nuevo para nosotros, que es el proceso de gentrificación. Gentrificación, Sí, sí, lo habíamos exactamente. hablado.
que es como una cuestión que atraviesa la ciudad. Es decir, para hacerlo de forma sencilla, el desplazamiento de lo que es la sociedad hacia lugares más alejados para que las grandes empresas se ubiquen en los lugares más pintorescos y más lindos. Pero bueno, yo lo tomo medio relativo porque no es, a mi entender, no es la calificación justa. Pero bueno. Y justamente en el marco de ese crecimiento, de esa modernización que hay, también lo hay desde las formas en las cuales se va construyendo desde el punto de vista legal. Digo, me refiero a distintas sociedades, fondos que se forman para determinado tipo de, obras, algunas que van muy bien, otras que lamentablemente quedan en el camino. Sí, Tenemos sí. alguna en alguna entrada de Tandil donde, bueno, esas sociedades todavía no han podido fructificar, ¿no? Bueno, evidentemente Sí, para el sí. derecho hay mucho para aportar, ¿no? Sí, Rodolfo, sí. Especialmente vos te referís a todo, a este nuevas formas de comercialización. Y Bueno, de ya integrar que- el capital también. Exacto, de integrar el capital a través de sociedades específicas o de contratos, como es el tema de lo que conocemos frecuentemente como Como fondos, fideicomiso. exactamente. Fideicomiso, que es una figura espectacular. Surgió allá por el año 2001 acá en Argentina, época de plena crisis, ustedes lo Claro. deben recordar, pero que se fue afianzando y con la inserción, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, entró en pleno auge. Y muchas de las construcciones que vemos acá en Tandil tienen como andamiaje legal la figura del fideicomiso. Mira. ¿Cuál sería el fideicomiso? Vamos a profundizar El un poquitito. fideicomiso Claro. no es ni más ni menos que un contrato, no es una sociedad, sino un contrato, donde en ese contrato lo que se hace es traspasar un capital. ¿Cómo se hace eso? Se llama capital fideicomitido. Entonces, ¿qué pasa? Ya no queda el capital en cabeza de un emprendedor, sino en cabeza de un capital fideicomitido, que responderá ese capital hasta donde esté conformado. Claro. Entonces ahí es donde a veces se encuentran situaciones poco deseadas para las personas, Por ejemplo, para la sociedad. Y bueno, que tal vez se quede sin recursos de ese Ah. fideicomiso por una mala administración de su fiduciario. El fiduciario es el administrador. Muchas veces se explica ligerito esto. Claro. Y el fiduciario es una de las figuras más importantes del fideicomiso, es el administrador. Y después están los fiduciantes, estas personas que aportan para que se construya el edificio. Los Y socios bueno, capitalistas, como se diría en la calle. Exactamente, por decirlo de alguna manera simple. Pero bueno, y después están los beneficiarios finales, que son los que van a adquirir las unidades. A veces esos beneficiarios no pueden hacerse de la propiedad porque el fiduciario, el administrador, por ahí utilizó mal los recursos o les dio un destino, en algunos casos, impropio. Claro. claro, que no correspondían. A veces, no siempre pasa, pero como figura legal es una figura completamente ágil, interesantísima, pero para ser bien aplicada. Correcto. Sí. Yo creo que podríamos hacer algunas preguntas básicas, de esas que les interesa, sobre todo al que va a comprar, vender. Preguntas que con el doctor, él ya nos lo ha respondido un montón de veces, pero algunas preguntas básicas que tienen que ver con su especialidad. Y bueno, algo tan elemental como querer comprar una casa, de alguna manera, ¿qué documentación legal sería la que necesito para poder comprar tranquilamente una propiedad? Para comprar una casa tranquilamente, lo primero que hay que hacer es ir a ver un abogado o un escribano en tal caso. Pero en definitiva, ¿por qué? Porque de esa manera preventivamente se pueden evitar grandes dolores de cabeza. Siempre decimos lo mismo. ¿Y cuál es el tema? Principalmente verificar el estado de dominio del bien. Eso se verifica mediante información que se solicita al registro de la propiedad inmueble. Una cuestión muy simple. Es como cuando vas al médico. Simple, pero cuando no lo haces te podés comprar un problema. Te compras un problema seguramente. El problema del fin de semana. Pero me dijo, yo lo conozco, buen tipo. Gente buena. Sí, buenísimo. Pero claro, sí, buenísimo, pero se olvida a veces de pagar las cuentas. Y bueno, Ha pasado. ha pasado, ¿no? Pasa. Y después vienen los problemas. Después viene el asunto. Claro. O por ejemplo el tema de alguna inhibición general de bienes. Ajá. Hay mucha gente que desconoce estar inhibida. Desconoce estar inhibido. Sí, sí, porque hoy por hoy con el tema, todas las problemáticas tributarias, la falta de cumplimiento en tiempo y forma de obligaciones tributarias, en provincia de Buenos Aires, en capital federal, de oficio estos organismos inhiben a la persona preventivamente, para que, bueno, si quiere traspasar un bien, pueda de alguna manera hacerse el dinero objeto del reclamo.
Entonces a veces la gente no se entera porque no hay un juicio previo en este caso. Mira. No es como nosotros acostumbramos, los abogados normalmente, a trabar una acción legal primero y después solicitar la medida cautelar, generalmente es lo normal. Sí. Ese es el camino normal. En este caso es más rápido todo. Y a veces la gente no lo sabe. Va a vender y se encuentra con ese problema. Y bueno, es frecuente. Bien. Las disputas legales por la propiedad también evidentemente pueden llegar a ser un motivo para tener mucho cuidado, ¿no? Continuas, hoy cada vez más. Antes venía el abuelo y compraba un terreno en cuotas en algún remate y después iba a vivir a Buenos Aires y capaz que no aparecía más en Tandil. Y ahora aparecen herederos porque, claro, como Tandil es de público y notorio conocimiento, que es una ciudad que está creciendo, se sabe que cualquier propiedad tiene un valor afectivo y económico. Claro. Entonces, bueno, ahí vienen las disputas a veces. Doctor, repito, son preguntas muy básicas. ¿Cómo se formaliza, cómo se puede formalizar legalmente una promesa de compraventa? Es decir, vos querés comprar, no sé, hablamos en algún momento de la seña, hablamos del boleto, Sí. Lo básico. No, lo básico, mira, normalmente lo que hacen las inmobiliarias, porque es una costumbre de la práctica inmobiliaria, es tomar dinero en concepto de reserva para inmovilizar la venta de la propiedad, porque hay algún potencial interesado. Y se formaliza de una manera muy simple a través de un instrumento privado, una hojita A4 como la que tenés vos ahora, Claudio, donde se establecen las bases y condiciones de lo que vos vas a querer comprar. Y qué dinero dejás depositado en la inmobiliaria en concepto de reserva en este caso. Y la inmobiliaria lo que tiene que hacer como recaudo y además como obligación es informar en forma inmediata al propietario vendedor de que se realizó y se tomó y se recabó una suma de dinero en tal concepto. ¿Por qué? Para darle un tinte de seguridad, certeza al negocio. Sí. Seguridad y certeza. ¿Qué pasa si alguna de las partes se arrepiente? Bueno, también, Rodolfo, ahí hay que ver específicamente de qué se trata, si estamos hablando de una reserva en sentido estricto o de una seña. Porque cuando hablamos de seña, hay una modalidad diferente donde se aplica penalidades de otro tenor. Si es una seña confirmatoria, la disolución de ese negocio va a ser compleja, porque tiene fuerza confirmatoria, el negocio es como que se realizó, se va en pro del negocio. Correcto. En cambio, si la seña está pactada como penitencial, donde media el arrepentimiento, quien se arrepiente la pierde. Y si se arrepiente quien la recibió, devuelve esa suma más otro tanto. El código dice la devuelve doblada. Ajá. Así dice. En realidad un término, una expresión poco feliz. No estoy muy bueno, de acuerdo pero se entiende, doctrinariamente. ¿no? Pero Se tiene... En realidad es más otro tanto porque también es esencialmente pactado. Más de uno le ha tocado justamente esa pena y no necesariamente en cuestiones legales. Así es. Sí, así es. Ya está aquí Juan Carlos Tangorra, Nora Tangorra, estamos en el Día del Abogado. Preguntan acá, compré un departamento, lo voy a escriturar en un par de meses. ¿Lo puedo escriturar a nombre de mis hijos? Sí, por supuesto. No sé el caso específico, pero claramente, si es deseo de esta persona, ningún tipo de inconveniente tendría que tener, salvo que si tiene un boleto previo que esté conformado que él es el sujeto designado para escriturar, pero normalmente no hay ningún tipo de obstáculo para que puedan escriturarse a favor de los hijos, porque el proceso de escrituración es posterior. Ajá. Se puede designar, es una escritura que se realiza ante el escribano. ¿Y esos hijos tienen que poder justificar ingresos? Bueno, ya ahí ingresamos en lo que es el terreno tributario, Rodolfo. Normalmente, bueno, hay que dar una información en la escribanía acerca de cómo se ha recibido ese dinero, pero... ¿Donación manual? Sí, la donación puede llegar a ser una alternativa, pero ya es una cuestión donde atraviesa el terreno de lo tributario y especialmente de la disciplina de los escribanos. Los escribanos saben realizar muy bien ese tipo de asesoramiento. Bien. Y se usa mucho, lo hemos charlado esto en algún momento, usted me va a corregir, doctor, pero cuando se pone una propiedad a nombre de un hijo o de otra persona, cuando se habla de usufructo a mientras esa persona esté viva. Sí. ¿Qué significa eso? No, esa facultad, bueno, el usufructo es un derecho real. Cuando hablábamos hoy del Código de Vélez, toda esa historia, haciendo un poquito de raconto,
El usufructo no es ni más ni menos que la facultad de uso y goce que tiene una persona sobre una propiedad que pasa en cabeza la titularidad de otro. ¿Cuál es la cabeza o la titularidad? Queda a favor de los hijos, y el uso y goce lo tiene la persona mientras viva. Generalmente se hacen en forma vitalicia, pero también se puede realizar un usufructo por tantos años, por 10 años, por 5 años. Es una figura un tanto controvertida. Ah, mira. Sí, algunos muy de acuerdo como forma de planificar un futuro y no tener que hacer una sucesión los hijos cuando fallecen sus papás. Claro. Pero a veces ocurren contingencias. Hoy le hablaba de esta cuestión dinámica y los conflictos familiares. Y a veces entran terceros, injerencias no deseadas y tal vez uno donó y después se arrepiente. Y revocar esa cuestión no es tan simple. A ver, porque uno puede donar, voy a poner un caso, ya cerramos, perdón, pero me entusiasmé. Pongamos un caso, uno le dona a sus hijos con usufructo a los padres, pero ese hijo se separa y la persona, el ex cónyuge, reclama parte de esa propiedad. En realidad no pasaría por ahí la cuestión, porque más complejo en principio no, porque son bienes donados y los bienes privados, los bienes donados no son gananciales. No son gananciales, integran lo que es el bien propio. Claro. Es decir, ese régimen de bien propio se le asigna ese carácter. En principio no habría problema por ese lado, pero tal vez alguna conducta de sus hijos a veces generan rispidez y muchas veces los padres quieren revocar esa cuestión. Se entiende. La última y cortita. Hay conflictos de eso. Se entiende. La última y cortita por acá. Si una casa está a nombre de mi marido, casados, y tenemos un departamento que está a nombre mío, la casa es bien de familia. ¿El departamento también lo podemos poner a bien de familia? En realidad habría que ver, pero habría que ver si están casados realmente, tal vez ellos tienen un régimen convivencial y bueno, si el bien es de la señora exclusivamente, no habría en principio inconveniente que lo inscriba bajo el régimen de protección familiar. Se llama así ahora, hace 10 años. Pero nosotros decimos bien de familia. Bien de familia, que lo entendemos todos. Yo le digo, a veces lo digo de la misma manera que antes. Claro. Muchos años de derecho estático. Bien. Ahora es protección a la vivienda. Se queda claro. Feliz día del abogado, Pablo, dice Julio Barbieri, que nos escucha y nos ve siempre, dice por acá. Muy bien, un gran saludo para el amigo Julio, sí, un gran saludo, me lo encontré el otro día. Pablo, muchas gracias por tu molestia de venirte hasta acá en tu día, en el Día del Abogado. En el Día del Abogado, no es ninguna molestia, simplemente es el hecho de conmemorar esta fecha tan particular y bueno, reanudar el compromiso que se tiene con la sociedad. Bien, se lo endulzamos nosotros, con los dioses. Con los dioses, este café que es calentito, todavía no llega frío, que es muy bueno. Gracias, Pablo. Muy amable, muchas gracias. Un saludo muy grande. Doctor Pablo Acosta presentó este espacio Alfajores Los Dioses. Recordá que Alfajores Los Dioses los vas a encontrar acá nomás, frente a la Plaza Independencia, en Dulce María. Hay un stand ahí, tenés una góndola llena de Alfajores Los Dioses. Inclusive está el famoso alfajor de pistacho. El famoso alfajor de pistacho de Los Dioses lo vas a encontrar ahí en Dulce María. Pistacho y un corazón de Nutella. Alfajores Los Dioses.